Pues vamos a comenzar, vamos a pasar a la palabra. Hemos estado llevando la serie Sabiduría para la vida diaria y la intención, bueno, es que sea sabio en su vida diaria, ¿verdad? Textualmente como la serie lo dice. Es decir, que cada día en el transcurso de nuestra vida, pues vayamos dejando aquellas malas decisiones, malas acciones que nos producen aflicciones, que nos apartemos de los planes y propósitos de Dios para seguir dentro de su voluntad. Y estando dentro de su voluntad, bueno, que podamos experimentar todo lo bueno que el Señor quiere darnos y producir en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser sabios? ¿Cuántos están cansados de tomar malas decisiones? Como aquel canto, ¿verdad? Cansado estoy de hacer mi voluntad. Y dice, me rindo a ti, me entrego a ti. Bueno, así tiene que ser nuestra vida. El día de hoy vamos a tocar el tema número 23 de esta serie, al cual yo le he puesto, es mejor agradar a Dios. Dile al que tienes a un lado, es mejor agradar a Dios. Dile, a mí no, a Dios. Y algunos dicen, ay, si ya no me compra nada. Bueno, si agrada a Dios, también te va a seguir comprando, no tengas miedo. Te va a seguir llevando a los tacos. Es mejor agradar a Dios. Para eso vamos a leer Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. El cual dice así: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos, repito, del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Bueno, y es la intención de hoy es que podamos aprender que la sabiduría divina nos lleva a buscar agradar a Dios. ¿Qué es lo que significa agradar? Bueno, nos habla de complacer. La palabra agradar es complacer. Si nosotros estamos llenos de la sabiduría divina, esa sabiduría divina apunta a Dios, a querer complacer a Dios. También esta palabra agradar tiene que ver con contentar. Es decir, que nosotros, si nos conducimos según la sabiduría divina, bueno, esa sabiduría nos dice que tenemos a quien tenemos que tener contento con nuestro día a día. ¿A quién es? A Dios principalmente. Esa debe de ser nuestra más grande búsqueda, que Dios esté contento con nuestra manera de vivir. La sabiduría divina nos dice que debemos agradar a Dios antes que a cualquier otra persona. Ahora, ¿usted cree que haya personas que prefieran agradar a otros antes que a Dios? Es el pan de cada día. Agradarse a sí mismos, agradar a otros antes que a Dios. Dios nos dice que es mejor agradarle a Él que a cualquier otra persona, y eso nos incluye también a nosotros mismos. No podemos agradarnos a nosotros mismos y decir que somos sabios. Necesitamos agradar a Dios de manera que agradándolo a Él y no a nosotros mismos o a cualquier otra persona, bueno, podamos recibir de Dios también esa gracia que necesitamos en nuestras vidas. ¿Sí necesita la gracia de Dios? Para todo. Hasta para una conversación, por más simple que pensamos que puede ser esa conversación, necesitamos la gracia especial de Dios, que viene cuando en nuestro corazón está el agradarlo a Él antes que a cualquier otra persona, aún antes que a nosotros mismos. Déjame preguntarte algo, ¿en tu vida buscas agradar a Dios o estás agradando a los hombres?
o te estás agradando a ti mismo? ¿Has pasado por alguna situación en donde has optado por una decisión que te complace más a ti que a la voluntad de Dios? Las decisiones que tomas en el día a día están siendo motivadas por querer complacer a Dios haciendo su voluntad, o las tomas tratando de satisfacer tus propios deseos o los deseos de alguien más. Bueno, podemos meditar en esto, en cómo se desarrolla nuestro día a día. Hay sabiduría, hermanos, repite conmigo, sabiduría. A ver, otra vez. Pónganse de acuerdo, a ver, 1, 2, 3. Bueno, ya se escuchó más bonito. Andan como yo con gallos, pero se escucha bonito. Hay sabiduría en agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Puesto que es a través de una vida agradable a Dios que podemos llegar a recibir la gracia que necesitamos en cualquier momento y en medio de cualquier necesidad, sin importar cuál sea esta. ¿Quieres la gracia de Dios en tus necesidades? ¿Quieres la gracia de Dios en tus dificultades? Bueno, que tu corazón esté en agradar a Dios sobre todas las cosas. E indudablemente esa gracia va a ser derramada sobre tu vida. Estamos acostumbrados a agradar a aquellos de quienes pensamos que podemos recibir algo o con quienes estamos agradecidos. Y nuestra meta, nuestro objetivo se convierte en agradarlo. Y esto es en cada circunstancia de la vida. Si estamos enfermos, queremos quedar bien con el doctor para que nos atienda mejor. Si necesitamos dinero, queremos quedar bien con el patrón para que nos adelante el aguinaldo o para que nos haga un préstamo. O también en la gratitud, si estamos agradecidos por algo, bueno, buscamos corresponder agradándole también a esa persona por gratitud. Es algo común que aquel que nos hace bien se gane nuestra lealtad y busquemos agradarle. Eso es algo común y es parte de la vida humana. Pero el problema, hermanos, se produce cuando optamos por agradar a los hombres o agradarnos más a nosotros mismos, tratar de agradar al patrón, tratar de agradar a los hijos, tratar de agradar a los hermanos, al pastor, tratar de agradar a cualquier persona o aún agradarnos a nosotros mismos antes que a Dios. Ahí es donde se genera el grave problema. Porque no importa qué tan bueno o generoso sea una persona con nosotros, jamás aquella persona debe de tomar el lugar de Dios como para agradarlo a él o a ella antes que a Dios mismo. No importa. No importa si te compraron una casa, un carro, no importa si te donaron un riñón o el mismo corazón. Jamás debes anteponer el agradar a una persona que a Dios. Porque Dios, mis hermanos, es aquel que nos ha hecho el mayor bien de nuestra vida. Recordemos que la Escritura es clara cuando dice que de Él, por Él y para Él, ¿qué? Son todas las cosas. Y dentro de esas cosas estamos tú y yo. Nosotros somos de Él, por Él y para Él. Y no importa el bien que te haya hecho una persona, lo generoso que pueda llegar a ser una persona, no importa los bienes que te haya dado o lo bien que se haya portado contigo, si en algún momento de tu vida tú estás puesto en estrecho, si decides obedecer a Dios o decides consentir con esa persona, tú debes de optar siempre por Dios, porque eso es lo que nos dice la sabiduría divina. Es sabio agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir, sobre toda persona, en toda circunstancia, hermanos. Porque siempre sucede que por ayudar a otro, mentimos.
Por ayudar a otro hacemos lo malo. Por defender a alguien, quizá nosotros nos convertimos en maldicientes o transgresores. Y en ese momento nosotros estamos decidiendo agradar más a un hombre que a Dios mismo. Jamás, no importa si es tu esposo o es tu esposa, no importa si es el Papa, si es Pablo, Pedro o la Virgen de, María, porque acaba de ser cumpleaños de la otra. No importa quién sea, jamás una persona debe de tomar el lugar de Dios en tu vida como para querer agradarlo, complacerlo o tenerlo contento más que a Dios. Ese es algo necio. Es mejor agradar a Dios. Buscar esto es una de las decisiones más sabias que podemos llegar a tomar en nuestro día a día. Siempre agrada a Dios. Amén. Ahora, la realidad es que siempre va a existir una lucha entre agradar a Dios o agradar a alguien más, a alguien que no sea Dios. Siempre va a existir una lucha. Es que se portó tan bien conmigo, ¿cómo le voy a decir que no? Es que lo deseo tanto, ¿cómo me lo voy a prohibir o negar? Es que siento que si no le hago, no consiento con él o con ella, entonces me va a dejar de hablar. Bueno, entonces no te importa que Dios te deje de hablar. No te importa que Dios no te ayude en tu necesidad. Tú lo que quieres es la ayuda humana. Bueno, es que es necio pensar de esa manera. Hay una lucha entre agradar a Dios o agradar a los hombres. Eso es lo que nos vamos a enfrentar en el día a día. Vamos a tener que tomar decisiones entre si hacemos lo que agrada a Dios o hacemos lo que otros pueden llegar a aprobar, aun cuando vaya en contra de lo que Dios dice. Tú métete por allá, bríncate la barda, no pasa nada. Tú ponle un poquito menos, quédate con algo, no pasa nada. Tienes derecho. Cualquier pequeña o grande decisión en tu vida, siempre debe de estar en tu corazón el deseo por agradar a Dios. Y en esa lucha que vas a disputar todos los días de tu vida hasta que te mueras, siempre vas a tener estas dos opciones. O agrado a Dios, o agrado a un hombre, o me agrado a mí mismo. Esto constituye, hermanos, una lucha constante en la vida de toda persona, aún en la vida de todos y cada uno de los que somos cristianos, porque aún mora en nosotros una naturaleza pecaminosa en nuestros miembros, que dice Pablo que se opone a nuestra mente y nos lleva cautivos si no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos, eso hacemos. Hay una lucha. Y como cristianos tenemos que aprender a identificarla para optar por la decisión más sabia. Yo me quedo con Dios. Dile que tienes a un lado, yo me quedo con Dios. Aunque tengas cara de santo niño de Atocha, dile. No importa qué tan buenos sean los hombres con nosotros. Porque mira, hermano, Satanás es sumamente astuto. No va a llegar una persona y te va a decir que es lo que la otra vez platicaba con un hermano, no un amigo, acerca de cuando la serpiente llegó con Eva a tratar de persuadirla para que desobedeciera a Dios. Yo les aseguro que no era la primera plática que tenía con ella, ni el primer avistamiento, porque ninguna persona que quiera llevarte a vivir en contra de Dios va a llegar a la primera y te va a decir, haz esto en contra de Dios. Se va a ganar tu confianza. Se va a ganar tu confianza de manera que después comiences a tomar en serio sus palabras y sus peticiones. Al punto que estés dispuesto de agradarlo a él o a ella antes que a Dios. Y es algo que nos vamos a enfrentar todos los días. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando esto suceda? Ay, gordo, hay que quedarnos ahora, no hay que ir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque tengo flojera.
Por eso tienes el carácter que tienes, mujer, dile. Porque no vas a la iglesia. Tenemos que agradar a Dios, hermanos. Mira, el hombre sin Cristo es necio por naturaleza. El hombre sin Cristo no le interesa agradar a Dios. Y si en algún momento quisiera agradarlo es para ver si Dios le da algo a cambio. Pero el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, aquel que es necio porque está dispuesto a cambiar la gloria del Dios incorruptible por semejanza de un hombre o de cosas corruptibles. Cambia la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Prefiere la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios, y eso es necio. Prefiere que alguien le dé una palmadita en la espalda en esta tierra a que Dios lo reciba en las moradas de gloria. Eso es lo más necio que podemos hacer. Pero así actúa el hombre sin Cristo. Prefiere la recompensa temporal que la recompensa eterna. Por eso el Señor llamó hipócritas a los fariseos, porque ellos basaban su vida en agradarle a todos para obtener beneficio de todos, y se olvidaban que con el que estaban haciendo las cosas mal era con Dios, y se olvidaban que tenían que darle cuenta a Dios. Pero ninguno de ellos se preocupó para que cada una de sus decisiones en esta tierra estuvieran enfocadas en complacer a Dios conforme a su voluntad. Por eso el Señor les dijo: ustedes buscan recompensa temporal, entonces ustedes van a tener recompensa temporal, y es lo único que van a ver. ¿Quieren la alabanza de los hombres? Tengan, pero no esperen ninguna aprobación en los cielos. Porque el hombre sin Cristo es necio. Cambia la gloria de Dios por la gloria de los hombres. La recompensa temporal, prefiere la recompensa temporal que la recompensa eterna. Mira, el hombre, y escúchame bien lo que te voy a decir, el hombre sin Cristo prefiere salir de un problema inmediato aun cuando se mete en un problema eterno. Así es el hombre sin Cristo. Nosotros que tenemos temor de Dios, nosotros que tenemos la sabiduría de Dios, bueno, no tenemos que pensar de esa manera. Hay una mentirilla para salir del problema. ¿Y qué problemón te metiste con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ya te metiste en un problema. Ay, pero Él me perdona. Sí te perdona cuando tu arrepentimiento es genuino. Y alguien que hace eso jamás va a arrepentirse genuinamente. Alguien que tienta a Dios, alguien que hace las cosas tentando a Dios, no tiene arrepentimiento en su corazón absolutamente de nada. Pero el hombre prefiere salir de un problema inmediato. Tú examina tu vida. ¿En alguna ocasión has tomado la decisión necia de agradar a alguien o agradarte a ti mismo para salir de un problema inmediato? ¿Y en ese momento te has metido en un problema con Dios? A mí me llegó a pasar, hermanos. Cuando yo recién me convertí, algo en lo que Dios habló fuertemente a mi vida fue el tema de las mentiras, que yo no tenía que ser una persona mentirosa. Yo no tenía que ser alguien falso, alguien que estuviera engañando a otros, porque era un pecado en contra de Dios. Y es el reflejo de la influencia diabólica, porque Satanás es el padre de la mentira. En una ocasión, trabajando, el Señor, yo ya había hablado con Dios y yo le había dicho que yo no iba a mentir a mis clientes. Yo le dije: si miento, túmanos la operación, ciérranos, que no se concrete ninguna operación. Pero en una ocasión nosotros mentimos en el trabajo. Mentimos por querer salir de un problema inmediato con un cliente. Pasa el tiempo,
llevamos a la operación a la notaría y dije, Dios tuvo misericordia. Y cuando de repente veo que sale el cliente bien enojado de adentro de la sala y se cancela la operación. Dije, no, pues era lo justo. Era lo que yo había hablado con Dios. Y me metí en un problemón después que olvídese, porque ya nos habíamos gastado un dinero que teníamos que regresar. Pero así es el hombre que no piensa con sabiduría, el hombre que prefiere agradar a los hombres antes que a Dios. Yo siempre le digo a otros y especialmente a mis hijas que no mientan, que a Dios no les agradan las mentiras. Yo les digo, preferible que aceptes tus consecuencias con el respaldo de Dios a que ya no tengas consecuencias o que te vengan después y Dios no esté ahí para ayudarte. Pero tenemos que buscar agradar a Dios en todas las cosas. Esa es una decisión que tenemos que tomar como cristianos y es sabio. Pablo describió a las personas sin Cristo como necios porque cambian la verdad de Dios por la mentira y prefieren honrar a las criaturas antes que al Creador. Honrar significa darle un valor. Así son las personas sin Cristo. Le dan más valor a los hombres que a Dios. No importa qué hombre sea. No importa si es un líder religioso, un pastor, un sacerdote, un rabino, un iluminado. No importa quién sea. Si le damos más valor al hombre que a Dios, entonces somos necios. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira. En Romanos 1:28, en la Nueva Traducción Viviente, Pablo dice lo siguiente. Romanos 1:28. Por pensar, escuche bien, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, por pensar que era una tontería agradar a Dios, darle honra a Dios, darle el valor sobre todas las cosas, dice Él, o sea Dios, aquel que decidieron no reconocer, aquel que decidieron no agradar en toda su manera de vivir, los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. El agradar a las criaturas antes que al Creador es el inicio de una decadencia de vida espiritual y natural en los hombres. Es una tontería no reconocer a Dios. Por eso vemos tantas personas viviendo tan neciamente, buscando tener buenos resultados, pero haciendo las cosas mal. Eso es imposible. Personas que esperan tener una buena vida menospreciando el consejo de Dios y yendo en contra de su voluntad. Jamás se puede tener una buena vida menospreciando el consejo de Dios o tomando como prioridad de nuestras vidas el consejo de los hombres, las palabras de los hombres. Porque somos muy dados a buscar a aquella persona que nos dice lo que queremos escuchar, ¿sí o no? Aquella que nos dé el consejo que nosotros queremos oír. No, tú hazlo, no pasa nada. Dios sabe tu necesidad. No, Dios sabe que lo estás haciendo con una buena intención. Dios sabe que lo estás haciendo, pero no de una manera, mala. No quieres dañar a nadie y menospreciamos el consejo de Dios y vamos en contra de su voluntad y esperamos tener buenos resultados. Bueno, así vive el mundo, así viven las personas que están sin Cristo. Son necias en su manera de vivir. Se agradan a sí mismos o agradan a los hombres y desechan a Dios. No reconocen a Dios.
buscando agradarse a sí mismos en lugar de buscar agradar a Dios, lo cual es muchísimo mejor. Siempre, hermano, grábatelo bien en tu cabeza, va a ser mejor agradar a Dios, sin importar la consecuencia que puedas enfrentar. Los discípulos enfrentaron la muerte, pero supieron que era muchísimo mejor agradar a Dios que deshonrar a Dios. Siempre va a ser así. Ahora, Pablo tuvo que aprender esto porque él era un hombre que pretendiendo agradar a Dios se engañaba a sí mismo. Él estaba agradando a los hombres. Y a veces podemos llegar a hacer eso. Mira, Dios me libre a mí de tomar mi autoridad como una forma de manipular tu vida para que hagas lo que yo quiero. Dios me libre de eso. Y gracias a Dios me ha dado buenos consiervos que si lo llegan a notar me lo van a hacer saber. Pero estos hombres manipulaban a Pablo para que Pablo hiciera las cosas pensando que estaba sirviendo a Dios, porque lo hacía con un celo genuino por Dios. Pero lo que estaban haciendo era que Pablo le sirviera a los hombres, le sirviera a ellos. Hiciera lo que agradaba a los hombres. Y en eso desagradaban a Dios. Tal como lo profetizó el Señor Jesucristo, llegará el punto, dice, en que los maten creyendo que rinden servicio a Dios, pero eso lo hacen porque no conocen al Padre ni a mí. Y cuando no somos personas que buscamos la palabra de Dios, a veces nos comemos lo que sea, hermanos. A veces les hemos contado cómo un amigo, un hermano, inició en una iglesia cristiana en donde el pastor lo desfalcó, hermanos. Lo desfalcó, incluso hasta lo endrogó en un crédito en el banco para poder pagar la renta de la iglesia. Y este hermano dice, pues que yo pensé que así era la vida cristiana. Digo, cayó en malas manos, ¿no? Y no fue sino hasta que pudo crecer un poquito más en su vida espiritual que se dio cuenta. Y que dijo, no, esto no está bien. Bueno, por eso es importante que en nuestro corazón se produzca el deseo de agradar a Dios sobre todas las cosas y nos metamos también a la palabra, para que sepamos que lo que estamos haciendo viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Si yo les digo, fíjense, si yo les digo, oigan hermanos, necesito a alguien que se apunte para hacerme la despensa todos los domingos. Y yo, no, es que voy a servir a Dios sirviéndole al pastor. ¿En serio? ¿No será que te puedo estar manipulando? Ahora, no estoy hablando de servir o de hacer favores o ayudar, no, estoy hablando de utilizar a las personas para un fin personal, manipulando. Pablo llegó el momento en el que tuvo que determinarse por servir a Dios. Ustedes saben que después de haber tenido su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, la vida de Pablo cambió, porque no lo conocía antes. Y él pensaba, dice, yo creía mi deber hacer lo que estaba haciendo, arrastrar a los cristianos, encarcelarlos, matarlos, ponerlos para muerte. Yo creía mi deber, pero no fue sino hasta que tuvo un encuentro con Cristo que Pablo se determinó a dejar de servir a los hombres. Por eso en Gálatas, capítulo 1, versículo 10, él dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? A ver, yo quiero que tú te hagas esa misma pregunta. En este momento de tu vida, ¿buscas el favor de los hombres o el de Dios? ¿De quién esperas tu recompensa? ¿De quién esperas tu ayuda? ¿De quién esperas el reconocimiento? ¿De los hombres o de Dios? Dice después, ¿o trato de agradar a los hombres? Ahora,
quiero que quede bien claro, hermanos, no se trata de ayudar, porque a eso estamos llamados, a servir, sino se trata de tener en nuestro corazón el deseo de reconocimiento por parte de los hombres, aun cuando ese reconocimiento vaya en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra. Luego dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, en otro tiempo lo hacía, pero ya no más. Ya no lo hago más. En otro tiempo me agarraron de torta, ahora ya no, ahora ya sirvo al Señor. En otro tiempo abusaron de mí, pero ahora yo sirvo al Señor. Ahora mi enfoque está en agradar a Dios. Ahora, eso nos demanda mucha mayor responsabilidad, mucha mayor sensibilidad. Porque agradar a Dios, hermanos, es más difícil que agradar a los hombres. Mira, a un hombre tú lo agradas con un billete de 500, ¿sí o no? Mira, saca un billete de 500 y dáselo al que tienes a un lado. Para que veas cómo te va a decir, ay hermano, Dios, hasta te va a persinar. Y te va a decir, yo sé que eso no se hace, pero pues ahí va. A Dios no lo agradas con un billete de 500. Por eso muchos prefieren u optan por agradar a los hombres. Pablo dijo, si todavía agradara a aquellos hombres que solamente me usaron para ir en contra de Dios, no sería siervo de Cristo. Ahora sé que es mejor agradar a Dios. Y eso es en toda nuestra manera de vivir, pequeñas o grandes decisiones. Es mejor agradar a Dios. Y como cristianos, que no somos ignorantes de la palabra de Dios, que no somos ignorantes de su voluntad, tenemos que procurar que en toda nuestra manera de vivir seamos agradables a Dios. Por ejemplo, mira, en ocasiones nosotros queremos que la gracia de Dios esté con nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios derrame gracia sobre sus vidas? Bueno, para que eso suceda nosotros tenemos que ser sabios. Y a veces no lo somos. Porque cambiamos a Dios por los hombres. A veces cambiamos a Dios por la esposa. Oye, mi amor, vamos a darle raite a la hermana. Ay, mi amor, tengo mucha hambre. Y dejas de darle raite a la hermana, al hermano, porque tu esposa te dice que tiene hambrita y se va a morir si no come su pollito. No, es ahí donde tú debes de decir, mi amor, es un servicio que estamos dando. ¿Cuántos días aguantamos sin comer, les he dicho? Como 3 días, ¿verdad? Y sin tomar agua, con pura agua como 15, ¿no? 10 días, fíjense. Pero a veces cambiamos a Dios por agradar a la esposa o al esposo. Y deshonramos a Dios. O agradar a los hijos. Ay, es que mi hijo se va a enojar y luego se pone bien así, entonces no, mejor vámonos. O mejor hacemos esto. ¿Sabes qué? Como aquí en esta iglesia está chiquita y no hay tantos varones jóvenes, vámonos a una donde sí haya donde agarrar, donde haya mercado. A veces para las jóvenes, eso es un ultimátum para las chicas. Espérense a que lleguen más jóvenes. O agarren de los que están, no se crean. Ya cierro eso. Cancelo las palabras. Pero a veces actuamos así, hermanos, pero queremos gracia de Dios. Queremos que la gracia de Dios esté sobre nuestras vidas, pero tomamos decisiones necias. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Cambiamos el agradar a Dios por agradar a los hombres. Mira, muchos varones quieren la bendición en su matrimonio y en su familia, pero cambian a Dios por el patrón. A la iglesia pueden faltar cualquier día, pero al trabajo no, porque me corren. Imagínate si Dios te corriera del reino.
Gracias a Dios, Dios no es como nosotros, hermanos. Él es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Pero a veces queremos abusar y tentamos a Dios porque creemos que Él no nos va a pagar con justicia. No, o sea, tenemos que ser sabios, hermanos, y pensar antes de actuar. ¿A quién quieres agradar? ¿A tu patrón o a Dios? Dios te dice, dedícale el tiempo a tu familia. Y ahí está el hombre afanado en el trabajo, 10, 15, 20 horas trabajando. Y luego sale de la ciudad y no regresa en 10 días, 15 días. Y quiere tener su familia bien bendecida. No. Y el patrón, pues bien, gracias. Durmiendo bien a gusto todas las noches. El agradar a Dios nos implica decisiones y a veces esas decisiones son fuertes, hermanos. Yo no puedo, ¿por qué? Porque Dios me dice en su palabra que yo tengo que cuidar de mi casa, yo tengo que atender a mis hijos, yo tengo que disciplinar, instruir, enseñar. Y si yo tomo estas decisiones, por más que yo quiera hacer o agradarle, no puedo porque estaría desagradando a Dios. Sin importar lo que pase. A los apóstoles, ahí en el libro de los Hechos, cuando comenzaron a expandir el evangelio, los amenazaron para que dejaran de predicar el evangelio. Ya no estén hablando más en el nombre de Jesús, porque si no los vamos a azotar. Y ellos dijeron, juzguen delante de Dios si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque no podemos, dice, no podemos. Es imposible que nosotros optemos por agradarle a los hombres antes que a Dios, aun cuando eso signifique tener consecuencias graves. ¿Se fijan que en la palabra de Dios el Señor decidió que todo lo que estuviera escrito ahí, o gran parte de lo que esté escrito ahí, fueran extremos de consecuencias, de sacrificios, de entregas? Bueno, es para demostrarnos que aún en las pequeñas cosas, si ellos pudieron en cosas fuertes, nosotros podemos hacerlo en cosas pequeñas. ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres la gracia de Dios en tu vida? Bueno, sé sabio y busca agradar más a Dios que a los hombres. Busca agradar más a Dios que a ti mismo. Porque agradar a Dios, hermanos, nos da acceso a una gracia especial. Se necesita esa gracia especial. Mire, el Señor nos dice que podemos entrar confiadamente hasta su trono de gloria, ¿sí o no? Hasta su trono de gracia. Y ahí podemos encontrar misericordia y gracia, ¿en dónde? En el momento oportuno. Es decir, que en la vida vamos a enfrentar circunstancias en donde se necesita esa misericordia y esa gracia especial. Pero nosotros tenemos que buscar agradar a Dios para tener acceso a esa gracia especial, que nos permite entrar a su presencia confiadamente y obtener de Él lo que necesitamos para seguir haciendo su voluntad. Agradar a Dios nos permite vivir confiados aún sobre situaciones que parecen ser imposibles de resolver. Es que si no hago esto, me van a quitar la casa, me van a quitar el carro, me van a quitar... Mira, si tú quieres agradar a Dios, sobre todas las cosas, Dios te va a dar gracia. Mira, yo lo he experimentado. En una ocasión me iban a quitar el carro porque debían, no me recuerdo si era por refrendos o porque no tenía seguro, no recuerdo. Y me lo iban a quitar. Y quería que le diera una mochada. Y le dije, yo no puedo. Y aunque quisiera, no tengo. No se crean. Más bien, le dije, no puedo, no te voy a dar nada. O sea, no puedo. Llama a la grúa. No, pues llamo a la grúa, dice. Y yo agarré mis cositas y las saqué del carro. Ya tenía como el Chavo del 8 mi palito con mis cositas. Y estaba esperando a que viniera la grúa. Y en esa ocasión llega este tipo, el tránsito, y me dice, ¿sabes qué? Ya vete, pero vete ya antes de que me arrepienta.
Y le dije, Dios te bendiga. No, o sea, le dije, no, pues muchas gracias, pero ve y arregla eso. No, claro que sí. O sea, al final, cuando buscamos agradar a Dios, Él nos permite vivir confiados aún en situaciones que parecen ser imposibles. No, es que si no hago esto, si no me muevo por aquí, nunca me van a atender, nunca me van a ayudar. Tengo que dar mochada, como aquellos que dan mochadas para entrar al gobierno, ¿verdad? No, dicen ahí, yo tengo una plaza, nomás te cuesta 80,000 pesos. Y ahí van y dan dinero para que le den la plaza del gobierno. En lugar de hacer las cosas con rectitud, y si Dios quiere, bueno, Dios va a derramar esa gracia especial porque tú quieres agradarlo a Él y puede abrir puertas para que te den ese trabajo. Para que te abra la puerta a su bendición, la cual no añade tristeza. Es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza. Al rato hacen sus chuecuras y andan en el bote y diciendo, bueno, es que yo no sabía, es que lo necesitaba, es que no quería. Bueno, es que quisiste agradarte a ti o agradar a otros antes que a Dios. Y eso es una necedad. Dios nos puede ayudar a resolver lo que sea. ¿Cuántos creen esto? ¿No le abrió las puertas de la cárcel a Pedro cuando lo iban a matar? Habían matado a Jacobo. Ya le habían cortado la cabeza. Y seguía Pedro. Y el Señor le abrió las puertas de la cárcel y le dijo, salte, córrele. Y Pedro, pues, patitas, ¿para qué las quiero? Y vámonos. Y siguió predicando el Evangelio. Qué injustamente lo que estaban haciendo con él. Era algo injusto. ¿No libró a aquellos 3 hombres piadosos, amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, del horno de fuego porque quisieron agradar más a Dios? ¿No libró a Daniel del foso de los leones? Bueno, porque quiso agradar más a Dios. Porque Dios, hermanos, da una gracia especial a aquellos que tienen un deseo en su corazón por hacer su voluntad, en lo que sea que estemos enfrentando. Y es tan fácil, si no te lo dan y tú quisiste agradar a Dios, si no resuelves es que Dios quería que pasaras por eso. Ay, Dios ni me ayudó. No, no te ayudó porque quería que lo enfrentaras. Me echaron a la calle porque Dios te quería en la calle. ¿Cómo me va a querer en la calle, pastor? Te aseguro que te quería en la calle. Si no hubiese querido, mira, no estarías en la calle. Porque Dios dice, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Es lo que Dios dice en su palabra. Nadie puede estorbar lo que Él hace. Y cuando nuestra vida está puesta en agradar a Dios antes que a cualquier otra persona, podemos vivir plenamente confiados. Por eso David decía, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo los chochitos me hacen vivir confiado. Porque solo el caballito me hace vivir confiado. No, ¿verdad? Es Dios. Me acosté, dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Porque sabemos que deseamos agradar a Dios y después de eso todo lo demás está en sus manos. Todo. Y esperamos de Dios esa gracia especial que nos hace salir adelante ante situaciones difíciles o incluso ante personas difíciles. Es que me va a correr del trabajo, deja que te corra del trabajo. Si te está pidiendo que hagas algo que deshonre a Dios o que vaya en contra de su voluntad, que te corra. Tú tienes un Señor, un Rey en los cielos. Y Él sabrá qué hacer contigo y también sabrá qué hacer con tu patrón o patrona, porque a veces las patronas son más difíciles. Y deja que Dios te dé esa gracia especial en cualquier cosa. Es como aquel hombre que por mantener su convicción, su patrón lo tuvo que correr. Un hombre fiel a su trabajo que en una ocasión el patrón les pidió que asistieran a trabajar el domingo. Este hombre se mantuvo y dijo, no puedo porque el domingo yo voy con mi familia a la iglesia a alabar y adorar a Dios.
Y le dijo, bueno, si no vas a venir el domingo, entonces ve por tu cheque porque ya no vas a trabajar aquí. Y este hombre fue por su cheque y se quedó desempleado. A la semana, un amigo de ese patrón le dice, oye, necesito a alguien de mucha confianza porque necesito que maneje mucho dinero del banco, porque era el dueño de un banco. Y ese patrón que había corrido al cristiano lo recomendó con él. Y le dijo, oye, ¿cómo me recomiendas a alguien a quien tú corriste? Bueno, le dije, es que si alguien está dispuesto a perder su empleo por sus convicciones, yo te aseguro que es alguien en quien tú puedes confiar. Y lo bendijo muchísimo más el Señor. Bueno, esa es una de las cosas, un caso de muchos en los cuales Dios se glorifica cuando nosotros ponemos nuestro corazón en Él. Y recibimos de Dios esa gracia especial por querer agradarlo, por andar en sus caminos, a tal punto, dice la Escritura, que aún a los enemigos hace estar en paz con ellos. Ahora, esto de aún a sus enemigos no constituye una regla absoluta en donde nada malo nos va a ocurrir o no vamos a obtener ninguna persecución, porque eso contradice los testimonios de la Escritura. No significa que en absoluto ninguna persona nos va a poder hacer daño, un daño físico quizá o material. Lo que quiere revelar el pasaje es que Dios da una gracia especial en situaciones o ante personas que pueden llegar a ser peligrosas para poder librarnos de ella, si así la voluntad de Dios lo desea. Porque la Escritura nos dice que a veces Dios quiere que pasemos circunstancias. Pero dijo, porque mejor es que padezcan, si la voluntad de Dios así lo requiere, haciendo el bien, que padezcan haciendo el mal. Por tanto, nadie los tache de malhechores, de malas personas, sino si han de padecer, padezcan por causa de Cristo. Porque a veces la voluntad de Dios sí lo requiere. A veces sí se requieren las enfermedades dentro del plan perfecto de Dios. Los despidos injustificados, las injusticias. Y a veces Dios permite que toque todo eso. Nuestras vidas, tenemos el claro ejemplo de Job. Dios permitió que tocaran Satanás a Job con tantos males y por medio de eso obtenemos el día de hoy una riqueza impresionante. Yo cuando veo a alguien afligido por algo, yo le digo, ay, ¿qué diría Job de ti? Cuando digo, ay, es que no, ay, es que estoy comiendo, o a mis hijas, ¿no? Cuando dice, es que no quiero huevo, ay, mija, ¿qué diría Job de ti? ¿Cómo sufren? Les digo. Pero a veces son necesarias para que se manifieste también el plan y el propósito de Dios. Dice que aún a sus enemigos hace estar en paz. Es decir, que Dios es capaz de hacer que algún enemigo acérrimo pueda tenderte la mano o pueda ayudarte si tu corazón está en agradar a Dios. No, me odia. ¿Tú crees que me va a ayudar? Me odia. Bueno, tú agrada a Dios y esa persona que crees que te odia, no vas a saber ni cómo, pero te está ayudando. Yo lo he experimentado muchísimas veces, hermano. Y es raro que alguien me odie, ¿verdad? Pero no, siempre va a haber personas que nos odian o que no quieren hacernos bien. Si buscamos agradar a Dios, podemos estar confiados de que si es la voluntad de Dios, aún con ellos nos hace estar en paz. ¿Cuántos recuerdan que David derrotó a un gigante llamado Goliat? ¿Sí? Bueno, cuando David derrotó a ese gigante llamado Goliat, el ejército de Israel mató o derrotó a los filisteos en aquella ocasión. Porque el pacto que habían llegado es que Israel tenía que mandar un hombre y los que vencieran, o la parte que venciera, iba a enseñorearse de los otros.
nadie quiso pelear contra aquel gigante llamado Goliat, ustedes lo saben. Pero este David, este joven, conforme al corazón de Dios, que tenía el deseo de agradar a Dios en todas las cosas, lo enfrentó y lo mató. De manera que los filisteos fueron siervos de los israelitas. Desde ese momento, David comenzó a matar muchos soldados del ejército filisteo. Por lo cual David se volvió el hombre más odiado por los filisteos. Hasta le cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Saúl le pidió 100 prepucios filisteos a David como dote y David le llevó 200. O sea, se volvió el peor de los hombres, el peor terror de los filisteos. Mas sin en cambio, cuando David necesitó ayuda de los filisteos, el Señor le dio una gracia especial y este rey Aquil le dio toda una ciudad para que viviera él y todos los que estaban con él. Ahí en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 5, dice lo siguiente: y David dijo a Aquís era el rey de los filisteos, dice: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? En este momento David estaba siendo perseguido por Saúl para ser asesinado, no podía regresar a Israel. Y fue y pidió ayuda con los filisteos. Después de haberse hecho el loco y vivir y que se le hubiese perdonado la vida, David va y pide ayuda al rey Aquís. Y fíjese lo que le dijo el versículo 6, Aquís a David. Dice: y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo que Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Le regaló una ciudad, hermanos. Aquel que era el más odiado por los filisteos. Y más adelante, en el capítulo 29, versículo 6, después de que cuando se iban a enfrentar el pueblo de Israel con los filisteos y los gobernantes de los filisteos dudaban de que David se les fuera a voltear, fíjense el testimonio que dio Aquís de David. Y Aquís llamó a David y le dijo: vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste hasta mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Más adelante le dice que tú eres como un ángel de Dios. Qué tremendo, hermano. Alguien que le mató miles de personas de los suyos, al final este rey le diga: yo veo que tú eres como un ángel de Dios. ¿Te imaginas que tu vecina que te odia te diga eso? Aquella que te hace y de repente te diga: oye, te veo la cara como de un ángel de Dios. Bueno, eso pasa cuando nosotros deseamos agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Cuando nuestras decisiones se enfocan y se inclinan en agradar a Dios. También Nehemías lo experimentó con el rey. Cuando Nehemías supo de lo que estaba pasando y tenía el deseo en su corazón de regresar a su tierra para reedificar las murallas de Jerusalén, él fue en oración a Dios. Y en el versículo 11 de Nehemías 1 le dijo: te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Pero ¿cuál era el corazón de Nehemías? Yo deseo reverenciar tu nombre. Y ustedes saben lo que pasó si lo han leído. No solamente le concedió permiso, sino le proveyó todo lo que necesitaba. Esa gracia especial que viene cuando nosotros decidimos sabiamente agradar a Dios antes que a los hombres. Lo mismo pasó con Jeremías, el profeta. Cuando Dios puso gracia delante de el rey,
para que lo trataran bien. Ahí en Jeremías 39:11 dio orden para que trataran bien, aun cuando su pueblo lo aborrecía, su propio pueblo, a Jeremías. Dios puede dar una gracia especial en todo momento, hermanos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Agradar a Dios, siendo rectos delante de Él. Hace tiempo, hace ya varios años, secuestraron a unos pastores por unas horas. Ellos iban a una misión y les salieron al encuentro unas camionetas y los secuestraron, los subieron, los taparon la cabeza, la cara, los encañonaron, se los llevaron y dicen ellos que iban por una vereda, pero que era mucho tiempo y nomás era como una terracería, e iban y nomás escuchaban que se burlaban de ellos y les decían groserías. Y cuando llegaron los metieron en una casa y los pusieron de rodillas y jalaron el cartucho. Y ellos dicen que es horrible, dice una situación horrible. Y que les preguntaban, ¿ustedes qué están haciendo? Y que no, pues somos pastores, venimos a predicar. No, que con groserías y todo. Y ya dice, yo pensé, dicen estos pastores, que ya ahí vamos a quedar, porque nos encañonaron, cortaron cartucho y nos iban a matar. Y dice que ellos le dijeron, bueno, antes de matarnos, pues déjanos orar por ustedes. Y dice que después, no, pues uno de ellos andaba llorando por todos los problemas que tenía. Y los dejaron, los agarraron, los regresaron a la carretera y los dejaron y se fueron. ¿Qué les hubiera costado a estos secuestradores, estos hombres? Matarlos. Es el pan de cada día para ellos. Mas sin en cambio el Señor estaba con ellos. Y la gracia especial de Dios estaba con ellos porque en su corazón estaba el agradarle a Dios antes que cualquier otra cosa. Así tenemos que actuar, hermanos. Dios se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. En las fallas esperamos en la misericordia de Dios. En las decisiones las tomamos basadas en el temor de su nombre. Y todo eso, hermanos, complace a Dios. Agrada a Dios, son su contentamiento. Así tenemos que vivir. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios, hermanos? Abre tu Biblia en Romanos 12:1. Termino con este pasaje. Romanos 12:1, 1 y 2. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? ¿Cómo podemos vivir agradando a Dios? Dice Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? ¿O cómo puedo procurar que todas mis decisiones en mi día a día sean agradables delante de Dios? Bueno, presentándome a mí mismo siempre delante de Dios como un sacrificio. Muriendo a mí mismo, a mis miedos, a mis deseos, a mis anhelos, para hacer lo que agrada a Dios. Renovando mi entendimiento para comprobar que todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Porque eso nos lleva a la obediencia. Y dice la Escritura que el obedecer es mejor que cualquier cosa. Es muchísimo mejor. Es lo que más le agrada a Dios. Una vida de obediencia, una vida que se desprende de un corazón que se presenta como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
con entendimiento. Es mejor agradar a Dios siempre. Amén. Pónganse de pie. Es mejor agradar a Dios. Hermanos, créanmelo, siempre va a haber una lucha en nosotros. Si nos olvidamos de esto, cuando menos pensemos, vamos a estar optando por agradar a los hombres, agradarnos a nosotros mismos, complacer a otros, y a Dios no lo vamos a complacer. No vamos a agradar a Dios. Es sabio vivir buscando agradar a Dios antes que a cualquier otra persona. Y eso nos incluye a nosotros mismos. Porque agradándolo a Él, nosotros recibimos también esa gracia que necesitamos para seguir cumpliendo sus planes y propósitos. Agradándolo a Él, nosotros podemos experimentar un poco más de su gloria y de su poder, obrando a favor nuestro. Cierra tus ojos un momento y medita en esto. En tu vida al día de hoy, ¿buscas agradar a Dios o te estás agradando a ti mismo o a ti misma? ¿Buscas agradar a Dios o estás agradando a los hombres? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Has dejado de tomar decisiones que honran a Dios por salir de algún problema? ¿Por obtener algún beneficio? ¿Buscas más lo temporal que lo eterno? ¿Buscas agradar a los hombres más que aquel que nos ha hecho el mayor bien de nuestra vida y lo sigue haciendo día con día? Hacerlo no es para nada sabio. Nosotros tenemos que ser sabios en toda nuestra manera de vivir. Y la sabiduría divina nos dice que es mejor agradar a Dios. Ser determinantes para poder complacer a Dios conforme a su voluntad y tener acceso a esa gracia especial. Gracias, Padre, por tu palabra y tu presencia y por la instrucción que tú nos diste en esta noche. Que no se nos olvide, sino que siempre, Señor, podamos tomarla en serio y que nuestro corazón esté dispuesto a agradarte a ti. Que no busquemos la satisfacción propia, sino que busquemos siempre hacer la voluntad del Padre. Danos gracias, Señor. Danos valentía y añade sabiduría a nuestras vidas. Porque no podemos obtener cosas buenas haciendo lo malo. No podemos obtener lo bueno si menospreciamos el consejo de tu palabra, si menospreciamos tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y que esta palabra se confirme en el corazón de manera que al salir y vivir la vida que tú nos has dado, lo hagamos con sabiduría. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdanos, llévanos con bien a casa y bendice la vida de mis hermanos y sigue proveyendo en toda necesidad. Gracias, Padre. Te amamos y queremos más de ti. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos toda la gloria. Amén.
Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Recuerden que son cosas que vamos a enfrentar todos los días. ¿Quieren ser sabios? Apéguense al consejo de la palabra. Oye, está loco este. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.